Se ha dicho que 1 es el número más solitario que jamás conocerás, pero al menos el número 1 es un número que realmente se puede conocer. ¿Pero qué podríamos querer decir con esto? Bueno, trata de imaginar un número que posiblemente no pueda ser conocido o cuantificado. Un número faltante si se quiere. No, ese no. Este es un número que nunca se puede poner en una ecuación o fórmula, y no aparece en la secuencia numérica. No se puede contar, sumar, dividir o multiplicar por él, ni siquiera verlo. Y sin embargo, este número todavía existe de alguna manera. Suena imposible, ¿verdad? Después de todo, los matemáticos entre ustedes comprenderán que los números no son una fuerza de la naturaleza, no son un aspecto metafísico de nuestra realidad como el espacio o el tiempo. Los números son una herramienta, en cierto modo una herramienta creada por seres humanos. Los usamos para medir y calcular. Los números nos ayudan a entender el mundo loco en el que vivimos. Pregúntale a tu profesor de matemática y te dirá lo importantes que son los números para la civilización humana. El punto es que los matemáticos antiguos inventaron los números. Pero, ¿cómo podría faltar un número? ¿Qué hace que un número sea incognoscible? Bueno, tal vez sea hora de que aprendas. La clase de matemáticas está en sesión y hoy estamos hablando de SCP-033, también conocido por el apodo apropiado de el número extraviado. Como ya habrás deducido, el objetivo de SCP-033 es que no puede ser entendido completamente por la mente humana ordinaria. Incluso los matemáticos altamente capacitados, expertos en el uso de números, capaces de comprender las ecuaciones más complejas, apenas pueden interpretar la fórmula que da como resultado este número perdido. En la actualidad existe escrito en un papel de forma irregular. Este papel no tiene ángulos rectos ni bordes paralelos, y la longitud de cada lado es diferente de todos los demás. La Fundación SCP mantiene este papel almacenado de forma segura, bajo llave a la distancia mínima de seguridad de 30 metros de cualquier computadora u otros dispositivos electrónicos. En el papel mismo está la fórmula matemática que equivale a SCP-033. Como probablemente puedas imaginar, la fórmula es intensamente compleja. Está llena de símbolos matemáticos que van desde los más comunes que reconocerías de inmediato hasta aquellos que son mucho más sofisticados y que probablemente requieran un doctorado para comprenderlos por completo. Y luego hay partes de este insondable problema que desconcertarían incluso a los genios matemáticos más notables del mundo. Pero todos estos símbolos y números se unen para igualar un número que de alguna manera ha sido pasado por alto por toda la humanidad a lo largo de toda la historia de la civilización. Un destacado matemático con el nombre del profesor Hutchinson, quien primero observó el cálculo de SCP-033, se refirió al número extraviado como zeta prima. Bien, aquí tenemos un número que apenas puede ser entendido por la persona promedio, creado por una fórmula tan compleja que cuando se escribe bien podría ser una página llena de galimatías. Seguramente no podría haber nada más que eso, ¿verdad? Incorrecto. Ya deberías saber que la Fundación SCP no se preocupa por el tipo de extraño mundano y ordinario. Se ocupan exclusivamente del tipo de extraños que tienen orígenes y propiedades anómalas. En el caso de SCP-033, el número extraviado es tan complejo que prácticamente rompe todas y cada una de las reglas de las matemáticas. En otras palabras, Z' no puede permanecer fijo dentro de nuestra realidad. La razón por la que el papel en el que está escrito Z' tiene que tener dimensiones tan inusuales se debe al efecto anómalo del número. Cuando se escribe en papel, lienzo o cualquier otra superficie o material similar, el número extraviado comenzará a descomponer lo que se haya escrito. Literalmente erosionará y desintegrará cualquier cosa a nivel molecular. Es posible que se te perdone por pensar que podrías solucionarlo escribiendo la ecuación para θ' en una computadora, pero estarías equivocado. Esta reacción incluso afecta a la tecnología, quemando todos y cada uno de los dispositivos en los que alguien intenta almacenar digitalmente a SCP-033. Y si está escrito literalmente en cualquier otra cosa, bueno, entonces el número extraviado se desvanecerá, se oscurecerá y se volverá ininteligible en cuestión de segundos, ilegible para cualquiera. Hemos hablado mucho acerca de lo que SCP-033 hace, sobre todo porque en realidad no podemos mostrar o decirte cómo se ve. Bueno, a menos que desees que tu computadora, teléfono o tableta se rompa y se derrita de dentro hacia afuera. Como mencionamos anteriormente, θ' no puede permanecer fijo en nuestra realidad y se desvanecerá de cualquier superficie o destruirá cualquier dispositivo utilizado para mostrarlo o calcularlo, pero los efectos anómalos del número extraviado no se detienen ahí. SCP-033 también posee la capacidad de saltar de cualquier material seguro, como el papel de dimensiones específicas en el que está escrito y almacenado.
Esta es la razón por la que la caja fuerte que contiene el papel con las ecuaciones del número extraviado debe mantenerse a cierta distancia de cualquier dispositivo electrónico u otras superficies que puedan mostrar a Z'. Si un material que almacena SCP-033 de manera segura entra en contacto con algo inseguro, digamos una computadora, entonces el número extraviado pasará al dispositivo, material o superficie inseguros y comenzará a desestabilizar su estructura atómica. Cualquier dispositivo de almacenamiento electrónico de papel dentro de una distancia segura de 30 metros de SCP-033 corre el riesgo de convertirse en víctima de Z', casi como si el número en sí fuera un virus infeccioso. Aunque los principales investigadores de la Fundación SCP han hecho todo lo posible para encontrarla, actualmente no existe una forma segura de almacenar a SCP-033 digitalmente. La Fundación tiene una serie de proyectos que aún están en curso, buscando el mejor método posible para almacenar electrónicamente el número extraviado, sin representar un riesgo para sus sistemas informáticos. Además, la Fundación ha estado realizando investigaciones de diferentes naturalezas durante mucho tiempo, tratando de encontrar alguna forma de convertir a SCP-033 en un arma. No parece mala idea, ¿verdad? Después de todo, Z' funciona como un virus informático cuando entra en contacto con máquinas, así que ¿por qué no intentar usarlo como un arma electrónica? El objetivo de estos proyectos es que la Fundación pueda utilizar el número extraviado como una forma de neutralizar a los SCP de máquinas hostiles. Cualquier anomalía que encuentren que opere en sistemas basados en la lógica, como las inteligencias artificiales, podría en teoría ser susceptible a los efectos destructivos de SCP-033. Dentro del archivo SCP para el número extraviado hay un artículo clasificado que detalla más sobre el descubrimiento de SCP-033. Antes de continuar explorando los resultados de las pruebas de la Fundación con el uso de Z' como una especie de arma cibernética, lo primero y más importante es una transcripción de una sesión informativa con el profesor Hutchinson. Si prestaste atención, recordarás que este es el mismo profesor Hutchinson que observó por primera vez a SCP-033, y como matemático destacado tiene un conocimiento interno invaluable sobre la naturaleza de Z', como él la llama. Todo niño en edad escolar sabe que 2 más 2 es 4. La sólida certeza matemática del orden numérico y el valor es la base de todos los sistemas basados en la lógica. Sabemos que después del 2 viene el 3 y después del 3 viene el 4. Lo que prueba esta fórmula es que nos perdimos un número en alguna parte. Imagínese si toda nuestra tecnología se basara en la creencia de que después del 4 llegó el 6. Simplemente no concebíamos el 5. Eso es en esencia lo que demuestra esta fórmula. Nos perdimos un número. El profesor luego pasa a reflexionar por qué la vitela hecha a mano funciona mejor para contener a SCP-033. La vitela es esencialmente un tipo más antiguo de pergamino fino que originalmente se habría hecho con la piel de un ternero u otro animal más joven. El profesor Hutchinson parece teorizar que hay dos formas en que este material en particular puede mantener escrito a SCP-033 en él. 1. La irregularidad del proceso de elaboración debido a un error humano sirve para eliminar cualquier rastro de irregularidad que se encontraría en un producto creado a máquina. 2. Los bordes irregulares parecen confundirlo de alguna manera, como si se encerrara buscando un patrón para identificar y usar como una trampilla de escape. Sin embargo, te diré esto, no creo que deba dejarse más de unos pocos días. Eventualmente encontrará un patrón. Finalmente, el profesor Hutchinson continúa hablando sobre los efectos anómalos del número extraviado, específicamente su capacidad para destruir materiales o computadoras con las que entra en contacto. Hutchinson postula la teoría de que Z' en realidad no destruye nada, sino que intenta integrarse en un sistema o en una página, pero el sistema o la página no pueden hacer frente al número que falta y por lo tanto se descomponen. Es casi como si pensara que el número en sí quiere ser entendido. Anhela que la humanidad lo entienda después de haber estado extraviado durante tanto tiempo. Pero Z' está tan completamente más allá de nuestra comprensión que tiene el potencial de ser devastador. Es como si intentáramos meter otro libro en una estantería completamente llena. Si obtienes un martillo puedes meterlo allí, pero todo el estante explota eventualmente. Si llega a Internet, potencialmente experimentaremos un colapso total de la infraestructura informática en cuestión de horas. Durante una de sus numerosas pruebas con SCP-033, los investigadores de la Fundación escribieron las diversas ecuaciones y fórmulas que igualan a Z' en una hoja estándar de papel blanco conocida como X1. Luego colocaron una segunda hoja, X2, a solo 30 centímetros de X1. En aproximadamente un minuto, los mismos símbolos matemáticos y fórmulas en X1 habían comenzado a aparecer en X2. Después de 160 segundos, la segunda página estaba llena con la ecuación completa para el número extraviado.
Después de unos 5 minutos, tanto X1 como X2 comenzaron a aparecer ligeramente húmedos. Sin embargo, Theta Prima y sus ecuaciones relacionadas todavía eran visibles en la página. Después del doble de ese tiempo, la primera página, X1, había comenzado a separarse, disolviéndose parcialmente en agua y el resto en la pulpa que había formado el papel en sí. Si bien aún conservaba la misma forma y tamaño estándar, las fórmulas escritas en él se habían vuelto ilegibles desde entonces. X2 también estaba húmedo, pero SCP-033 aún era visible. Después de que pasaron más de 21 minutos, X1 había sido completamente destruido. El componente de agua se había evaporado y la pulpa de papel también había desaparecido. La segunda página, X2, pronto siguió exactamente el mismo proceso de descomposición estructural y desintegración átomo por átomo hasta que no quedó nada. Resulta aterrador pensar en lo que podría suceder si se escribiera las ecuaciones para el número extraviado en otro ser humano. Si bien sus pruebas aún no han producido resultados tangibles, el personal de la Fundación siempre se asegura de transferir el número extraviado a una pizarra cuando lo estudian. Al hacerlo, se instruye a los investigadores que quemen el papel en el que SCP-033 fue escrito anteriormente, evitando múltiples instancias de Theta Prima y con suerte evitando que el número se extienda más. Cualquier investigador que observe o experimente con SCP-033 debe hacerlo a una distancia segura, lejos de computadoras y otros dispositivos. Las pruebas solo pueden ocurrir durante un máximo de 42 minutos antes de que el número extraviado destruya la superficie en la que está escrito o desaparezca de la vista. Si bien es peligroso, volátil y potencialmente destructivo si alguna vez cae en las manos equivocadas, Theta Prima es un SCP extrañamente perspicaz. Saber que existe un número perdido debe ser similar a cómo se sintieron los matemáticos sobre la introducción de las variables. Probablemente los habrás visto mucho en tu tarea de álgebra, hallar el valor de X, etc. Como SCP-033, ese es también un número que no puede existir completamente en nuestra realidad a menos que descubras su valor. Influye en los cálculos que tienes que hacer para encontrarlo, pero al principio no se puede ver ni comprender completamente. Quizás llegue el día en que podamos almacenar correctamente el número extraviado, pero hasta entonces solo podemos esperar que nunca llegue a nuestro cuaderno favorito. Ahora echa un vistazo a SCP-1861, la tripulación del HMS Wintersheimer, y SCP-823 Carnaval del Horror para ver más SCPs que te dejarán boquiabierto.